Este podcast tiene como objetivo informar y generar reflexión sobre los derechos humanos. Las opiniones expresadas por los participantes son responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la postura oficial de la DDHPO. Tenemos una epidemia de cesárea en nuestro país, estamos a tasa de 46% cuando tendría que ser entre el 7 y el 12%, de acuerdo a la OMS. Entonces eso provoca iatrogenia, Sí, porque claro. la cesárea provoca iatrogenia. En México hemos definido también violencia obstétrica cuando se le ha negado la atención a una mujer. Por ejemplo, cuando te dicen, todavía no está lista, vaya a caminar, ¿no? Vaya a caminar. O regrese a su casa. Regresa a su casa, etcétera. Y después ha habido casos de mujeres que paren en la banqueta. La cesárea tiene que estar para salvar vidas, no para hacerse de manera rutinaria porque es más rápido, ¿no? El hecho de que los hospitales estén sobresaturados hace también que se vuelva más intervenido el proceso de parto. Hay insuficiente personal médico, está mal distribuido. En el caso de Oaxaca eso es evidentísimo. Hay nuevas figuras de parteras que se llaman parteras profesionales, que ya son reconocidas en México y que mucha gente no sabe que existen como tales. Hay un impulso desde los organismos de salud global para que la atención del embarazo, parto y puerperio se haga dentro de la atención de parteras profesionales, porque se piensa que las parteras profesionales atienden bajo el esquema del parto humanizado. Pero después de un parto fisiológico, a las 12 horas la mujer camina con su bebé en los brazos y se sale del hospital. Sí. Y la cesárea, te quedas encamadas con dolores, no te puedes mover, no puedes reactivar tu vida normal, cuesta más el apego con el bebé. Entonces sí tiene efectos negativos también hacia la vida y el bienestar del bebé, ¿no? Hay ginecobstetra que trabajan bajo el modelo del parto humanizado, ¿no? Y tal vez se atienden en hospitales públicos, tal vez en clínicas privadas, pero hay alternativas. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Tus Derechos en Corto, un espacio en donde hablamos de nuestros derechos con especialistas en el tema, con voluntarios, con personas defensoras de derechos humanos y pues con todos aquellos que nos quieran venir a hablar de ciertos temas y problemáticas que existen en nuestra sociedad, específicamente en el estado de Oaxaca. Somos un podcast de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca. Y déjenme contarles que en este día vamos a platicar de un tema muy particular y que es muy normalizado y desafortunadamente un tema que es vivido y experimentado por mujeres de todo tipo de clase social, mujeres que traen a la luz a muchas personas y tienen que experimentar este tipo de violencias que recurre en todos los niveles. Y para ello le vamos a dar la bienvenida. Quien hoy nos acompaña es la doctora Paola María Cecia. Ella es doctora en antropología médica y maestra en salud pública. Además, ella pues es profesora e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora. Le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Claudia. Para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Y en específico en un organismo como la Defensoría, que tiene una importancia y un rol primordial en la defensa de los derechos humanos a nivel del Estado. Entonces, muchísimas gracias por tenerme aquí con ustedes. Al contrario, pues vamos a empezar a desmenuzar pues este tema, ¿no? Coméntenos primeramente, ¿qué es la violencia obstétrica? La violencia obstétrica es una violencia que intersecta dos tipos de violencia que tal vez hasta hace aproximadamente, yo diría 10 años, se conocían más. Uno es lo que se llama la violencia institucional, o sea, la violencia que ocurre dentro de instituciones como pudieran ser las prisiones, como pudieran ser los hospitales, como pudieran ser las escuelas, que tienen ciertas reglas internas de juego. Y por el otro lado, se intersecta con lo que llamamos la violencia de género, que es una violencia que en México ha tenido una
visibilización importante, sobre todo en las últimas 2 décadas, por lo cual hablar de violencia obstétrica necesariamente tenemos que hablar de ambas violencias, una intersección entre la violencia institucional, porque normalmente ocurre dentro de una institución de salud, y por el otro lado una violencia de género, porque el objeto de esa violencia son las mujeres, además en un momento de altísima vulnerabilidad, que es cuando están en el trabajo de parto, cuando están dando a luz, cuando están dando la vida, y que tendrían que ser apoyadas plenamente en ese momento tan bello, pero también tan complejo, sin embargo sufren violencia obstétrica. Okay. Si quiere le explico de qué se trata la violencia obstétrica. Claro. La violencia obstétrica es un término que fue acuñado en primer lugar en Venezuela, en América Latina. Lo hicieron dentro de la legislación. La Asamblea Bolivariana implementó una ley en contra de la violencia obstétrica. Ellos fueron los primeros y ahí establecieron que la violencia obstétrica tenía a grandes rasgos 3 características, que son características que se intersecan. La primera tiene que ver con la pérdida de la autonomía y del poder decisional de la mujer en el momento de dar a luz, en el momento del trabajo de parto, en el momento en que la mujer viene institucionalizada para poder recibir asistencia, sí. En donde se vuelve... pierde su autonomía, no le permiten tomar decisiones y tiene que seguir una rutina hospitalaria que no respeta su capacidad decisional, sus necesidades y sus deseos. Una segunda interpretación que va interrelacionada en esa primera definición de violencia obstétrica era la hipermedicalización de un evento, que es el evento obstétrico, que tendría que ser natural. Hay que recordar que de acuerdo al organismo que finalmente nos rige a nivel global, que es la Organización Mundial de la Salud, se ha establecido claramente que entre el 80 y el 85% de los nacimientos tendrían que darse de manera natural, ¿no? De manera vaginal, pero no solamente vaginal, o sea, sin intervenciones médicas innecesarias. Y la tercera definición clara desde esta primera legislación fue el maltrato. O sea, el maltrato y la falta de respeto, un maltrato y una falta de respeto que se da a través de declaraciones verbales o la negación de la atención, no hacerle caso a una mujer cuando se está quejando del dolor, haciéndole chistes fuera de lugar, no respondiendo a sus llamados de apoyo. Puede ser también violencia verbal, violencia física, que es muy común, ¿no? Sí. Eso del maltrato tal vez es la dimensión más visible de lo que es la violencia obstétrica. Entonces, esas 3 manifestaciones o 3 conceptualizaciones de la violencia obstétrica son las mismas que usamos en México, pero en México también añadimos de alguna manera una que me parece muy importante y que tiene que ver con la situación estructural en la que tienen que trabajar el personal de salud, porque no todo es conducta individual, no toda es violencia que se le ejerce desde una persona o más personas que tienen el poder, que son el personal de salud hacia o también la enfermería, sí. Que hacia la mujer, sino también tiene que ver con un entorno que no les permite y no les facilita poder desempeñar su trabajo. Pero pasando a lo que es la conducta del personal, tenemos esas 3 definiciones. Uno que es la hipermedicalización, porque se patologiza un evento que tendría que ser natural a través de toda una serie de intervenciones que no tendrían que ser de rutina y sin embargo se hacen de rutina, como qué sé yo, la episiotomía, que es el corte que se le hace a la mujer, que es muy normal hacerlo a las primíparas cuando en la gran mayoría de los casos no es necesario, o las tasas altísimas de cesárea. Tenemos una epidemia de cesárea en nuestro país, estamos a tasa de 46% cuando tendría que ser entre el 7 y el 12% de acuerdo a la OMS. Entonces eso provoca iatrogenia, sí, porque claro. La cesárea provoca iatrogenia, provocan
complicaciones. Entonces, la cesárea no es algo que las mujeres piensan, se acercan al momento de tener que dar a luz y muchas veces son convencidas de que le van a hacer una cesárea, las cesáreas selectivas, pero no les explican los efectos secundarios. En primer lugar, una cesárea, una mujer se tarda mucho más en recuperarse de lo que es un parto normal. Y además, después puede tener problemas, porque si tiene más hijos, la placenta se puede no insertar bien dentro de lo que es el tejido cicatrizado. Sí, es una serie de complejidades, ¿no? Tremendas. Sí. Entonces está esa parte, la cesárea es una forma de patologización e hipermedicalización que ocurre, que se define como violencia obstétrica, y también la negación de la atención. En México hemos definido también violencia obstétrica cuando se le ha negado la atención a una mujer. Por ejemplo, cuando te dicen, todavía no está lista, vaya a caminar, ¿no? Vaya a caminar. O regrese a su casa. Regrese a su casa, etcétera. Y después ha habido casos de mujeres que paren en la banqueta, en el pasto, en la calle, etcétera. Esa es violencia obstétrica también. Entonces, esas son las 5 grandes definiciones que tenemos. Muy bien. En este sentido, ¿cuáles son las manifestaciones de este tipo de violencia que son más recurrentes? En el caso de México. En el caso específico de México, porque creo que arrojándolo a México, bueno, el contexto de México es uno, pero creo que el contexto de Oaxaca también viene siendo muy particular por la diversidad, la multiculturalidad que existe en nuestro estado. Claro que sí. Yo creo que antes de contestar la pregunta, habría que dar una brevísima descripción de qué es lo que está pasando con la atención institucional del parto, sí. Porque eso ubica un poco la problemática. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? El país, a nivel de política pública, desde hace 20 años o un poquito más, decidió que las mujeres tienen que parir en hospitales, porque pensaron que cuando las mujeres paren en hospitales, eso evita o reduce la muerte materna, porque ya están en un lugar que si tienen complicaciones van a poder ser atendidas. Entonces, eso hizo que los hospitales ahora son el centro más común en donde las mujeres dan a luz, y eso pasa también en el estado de Oaxaca. O sea, hubo un cambio radical de lugares en donde se atendían los partos. Hoy en México estamos hablando que entre el 95 y el 96% de los partos ocurren dentro de instituciones formales de salud, la gran mayoría en hospitales, y 3 de cada 4 partos ocurre dentro del sistema público. Entonces eso ya da una panorámica. Y lo que ha pasado es que muchos hospitales, sobre todo los hospitales que conocemos como de segundo nivel, los hospitales que tienen las 4 especialidades básicas de ginecobstetricia, pediatría, medicina interna y cirugía, que son la gran mayoría de los hospitales, ¿no? Dejando al lado los de especialidades, ¿no? Sí. Como el Hospital Civil, que es el único hospital realmente resolutivo en caso de complicaciones obstétricas en Oaxaca. No es el único, porque también está el Hospital del IMSS, etcétera, pero es el hospital que ha tenido el mayor volumen de atención de parto. Es un buen ejemplo, porque ¿qué es lo que ha pasado? Que los hospitales públicos donde se van a atender las mujeres se sobresaturan, no tienen lugar, las mujeres las tratan de tener el menor tiempo posible internada. Eso fomenta también la utilización de la cesárea en general en hospitales, porque es mucho más corto. O sea, hacer una cesárea se tardan de 25 a 45 minutos, un parto normal hay que esperar el tiempo fisiológico de la mujer. Sí. Aceleran el parto, que no lo tendrían que hacer a través de medicamentos de la oxitocina, pero aún acelerando el parto, un parto normal se va a tardar 5, 6, 10, 12 horas, ¿no? Entonces, el hecho de que los hospitales estén sobresaturados hace también que se vuelva más intervenido el proceso de parto, ¿no? Entonces provoca más violencia obstétrica en el sentido de hipermedicalización innecesaria. Y además mayores cesáreas que son innecesarias. Las cesáreas tienen que estar para salvar vidas,
no para hacerse de manera rutinaria porque es más rápido, ¿no? Sí, sí. Eso está totalmente equivocado. Hay insuficiente personal médico, está mal distribuido. En el caso de Oaxaca eso es evidentísimo, el problema que tenemos, ¿no? Pero también tenemos un problema que los médicos generales ya no atienden partos, no están formados para atender partos, antes sí los atendían, ahora salen de las facultades de medicinas que no saben atender partos, entonces automáticamente los partos tendrían que ser, digamos, supervisados, cuidados, atendidos por parte de especialistas, que son los ginecobstetras. Hay carencias de números de ginecobstetras, mucho más a nivel rural y más allá de lo que es la ciudad de Oaxaca, por supuesto, y además por los residentes ya es personal que son médicos generales, se están formando en ginecobstetricia y son los que finalmente terminan atendiendo los grandes volúmenes. Teniendo ya bien clarificada cuáles son las manifestaciones, ¿quiénes son las mujeres que son como más propensas a este tipo de violencia? Yo creo que las mujeres que se atienden en el sector público, y eso lo reportan los datos, pues hay una encuesta nacional, que es la encuesta nacional de las dinámicas del hogar, en donde desde el 2016, es una encuesta que el INEGI hace a nivel nacional y tiene representatividad estatal. El INEGI la hace cada X tiempo. Hicieron una en el 2016 y la última en el 2021 o 22. Me parece que fue el 21. Sí. O sea, pasaron 5 años. Y en la Indirect 2016, por la primera vez incluyeron, porque la Indirect mide violencia de género. Por la primera vez en el 2016 incluyeron violencia obstétrica dentro de las violencias de género que las mujeres padecen. La definición que hicieron, sin embargo, de violencia obstétrica dentro de la Indirect, desde el 2016 y la repitieron en 2021, es una definición acotada, es una definición de la violencia obstétrica. Si uno piensa en el iceberg, la punta del iceberg y todo lo que viene abajo, la punta del iceberg es lo que se reconoce más fácilmente, es lo que se ve. Entonces, en la Indirect, esa es la parte que se ha medido, y la parte que se ha medido tiene que ver con el maltrato, que es una parte importantísima, obviamente. O sea, el maltrato y la falta de respeto son una parte crucial de la violencia obstétrica. Y es la parte que la mujer, cuando viene entrevistado o entrevistada, puede reconocer, porque se le pregunta, se le hace a la mujer que está integrada en la encuesta una serie de preguntas y referida a su último parto, si tuvo algún parto en los últimos 5 años, y la mujer contesta. Entonces, dentro de esa definición desde el 2016 se pregunta, por ejemplo, si durante su último parto alguien le gritó, si alguien no le respondió a sus preguntas, si alguien la dejó sin atención durante mucho tiempo, aun cuando ella pedía apoyo o ayuda. Se preguntan, son varias caracterizaciones que se hacen del maltrato, y en ese sentido, si le gritaron, si la regañaron, si la presionaron para que aceptara la cesárea, ¿no? Para que aceptara la cesárea, si la presionaron para que aceptara un método anticonceptivo contra su voluntad postparto, eso evidentemente está vulnerando su autonomía decisional. Claro. Si la obligaron a permanecer en una posición incómoda en la que ella no se sentía a gusto, si le dijeron cosas humillantes, ofensivas, si le impidieron amamantar o cargar a su bebé después del nacimiento, si la obligaron a firmar papeles en contra de su voluntad o sin explicarle de qué se trataba y sin darle la posibilidad de negarse en hacerlo. Todas esas son manifestaciones de violencia obstétrica que fueron incluidas en la encuesta, tanto en el 2016 como en el 2021. A partir de ese dato, en ambas encuestas se estableció que 1 de cada 3 mujeres a nivel nacional había vivido una situación de esa naturaleza durante su último parto. Ese porcentaje aumentaba
en hospitales públicos con respecto al sector privado de manera bastante predominante, pero hay que acordarse de por qué era esa definición acotada de violencia obstétrica. Y el sistema de salud, digamos, dentro de la... como ahora estamos marchando hacia un sistema único de salud, pero la tradición en México histórica ha sido de tener distintos sistemas, ¿no? Entonces, en la 2016, en la 2021, yo me acuerdo que en la 2016 el sistema que salió con el mayor porcentaje de mujeres que identificaron alguna conducta del personal en contra de ella, que podría definirse como maltrato, falta de respeto y falta de respeto a la autonomía, fue el IMSS, con un 40%, casi 41%. El segundo fue la Secretaría de Salud. Secretaría de Salud se refiere a los sistemas de los estados, ¿no? Sí. Podemos aterrizarlo aquí al Hospital Civil, por ejemplo. Sí, Hospital Civil u otros hospitales. Propios del Estado, ¿no? Propio del Estado, que era como 38.7%. Y en la encuesta del 2021, ese porcentaje bajó un tantito, 2 puntos porcentajes a nivel nacional. Oaxaca está en el promedio a nivel nacional. Uno se podría preguntar, ¿cómo es posible que en el IMSS, que finalmente es un hospital para derechos habientes, haya más porcentajes de mujeres que declaren haber vivido una situación que se define violencia obstétrica versus mujeres de lo que antes se llamaba población abierta, que son mujeres de más escaso recurso, normalmente con un nivel educativo más bajo, mujeres que provienen de colonia urbana marginada, mujeres que provienen del medio rural, más mujeres indígenas, etcétera, porque no tienen derechos dentro de la economía formal. Sí. Uno se podría preguntar el porqué de esa diferencia, que no es mucha, pero sí se encontró. Y la explicación que se ha dado es que las mujeres que se atienden en el IMSS, que son derechohabientes, normalmente tienen una mayor conciencia de sus derechos y pueden reportar cuando esos derechos son vulnerados, sí. Mientras que las mujeres de población así llamada antes abierta son las que menos conocen sus derechos y les resulta más difícil poder identificar conductas que los haya vulnerado. Entonces, es difícil contestar a la pregunta de qué tipo de mujeres, pero definitivamente más en lo público, sobre todo en cuanto a maltrato, no necesariamente en cuanto a las otras definiciones de violencia obstétrica, porque la tasa de cesárea en lo privado en México alcanza el 60-70%. Desde su perspectiva, ¿cuáles serían como las recomendaciones a seguir? Yo creo que siendo que tenemos ya un sistema muy establecido, siendo que son prácticas que se han realizado desde hace mucho tiempo y ya están muy arraigadas, ¿cuáles serían en este caso las recomendaciones hacia las mujeres? Porque creo que incluso yo me imagino que el tema del sector salud, el personal médico, tiene un poco tal vez a cerrarse un poco en recibir recomendaciones en cuanto a la violencia obstétrica. Pero uno como mujer, ¿cuál podría ser la recomendación? Yo creo que necesitamos trabajar más en hacer campañas, pero campañas masivas, campañas radiofónicas, campañas en redes sociales, campañas en la televisión, campañas en todos los medios posibles e imaginables que tengamos a nuestra disposición. Sí. Empezando también con las escuelas. Las escuelas son cruciales para que las niñas y las adolescentes y también los varones entiendan esta dimensión de los derechos, ¿no? Y por supuesto, más adelante, cuando ya estamos hablando de escuela superior, de escuela media, de escuela medio superior y de la universidad, es crucial hacer campañas para que las mujeres entiendan, campañas informativas y de sensibilización, para que las mujeres conozcan, primero, sus derechos sexuales y reproductivos, que en México son obligatorios. Sí. Están reconocidos, firmados, ratificados y son parte de lo que es el marco jurídico del país. Los derechos de las y los pacientes, y ahí son mujeres y hombres, porque también los pacientes hombres tienen derechos cuando se acercan a una institución de salud, porque no conocen sus derechos.
Los riesgos, en particular las mujeres, sobre todo las mujeres que van a tener su etapa reproductiva, que aspiran a tener hijos, que puedan saber cuáles son los riesgos de la sobremedicalización de la atención obstétrica. La gran mayoría de las mujeres no tiene idea. Y muchas mujeres, por ejemplo, cuando su personal de atención en la privada, en la pública o lo que sea, le dice vamos a hacer una cesárea porque va a ser más fácil, va a ser más rápido, piensan que bueno, les van a hacer anestesia, no van a sentir nada, no van a tener los dolores de partos, entonces va a ser más fácil, más, etcétera, pero no les dicen, o ellas no entienden, no lo tienen asimilado a nivel informativo, que la cesárea duele después. Sí, o sea, la recuperación de la cesárea sí, es terrible, muy tardada, mientras que una mujer que pare a nivel fisiológico, obviamente tiene dolores de partos, además puede haber anestesia local, o sea, también se puede pedir ese tipo, es un derecho de las mujeres poder pedir ese tipo de asistencia, pero después de un parto fisiológico, a las 12 horas la mujer camina con su bebé en los brazos y se sale del hospital. Sí. ¿No? Entonces, sí. Y la cesárea, te quedas encamadas con dolores, no te puedes mover, no puedes reactivar tu vida normal, cuesta más el apego con el bebé, entonces sí tiene efectos negativos también hacia la vida y el bienestar del bebé, ¿no? Y también las mujeres, hay que hacer campañas para poderles dar una idea de las alternativas de atención, porque no solo existen los partos hospitalarios. ¿Considera entonces que vendría a jugar un papel importante las parteras? Sí, cuando hablamos de parteras, en el imaginario colectivo, sobre todo en un estado como Oaxaca, pensamos normalmente a las parteras tradicionales. Pensamos en las parteras de los pueblos, pensamos a las mujeres que a través de su propia experiencia de vida, han aprendido no a través de una escuela formal, sino a través de su propia experiencia acumulada a poder atender. Hay parteras tradicionales que tienen una experiencia enorme en poder atender mujeres y bebés. Entonces, por supuesto que son una opción. Hay parteras también que trabajan en el medio urbano. Hay nuevas figuras de parteras que se llaman parteras profesionales, que ya son reconocidas en México y que mucha gente no sabe que existen como tales. Sí. Hay un impulso desde los organismos de salud global, como la Organización Mundial de la Salud y el Organismo de Población de Naciones Unidas, que han hecho muchísima campaña para que la atención del embarazo, parto y puerperio se haga dentro de la atención de parteras profesionales, porque se piensa que las parteras profesionales atienden bajo el esquema del parto humanizado. Tienen capacidades para reconocer complicaciones, que por cierto yo conozco muchas parteras tradicionales que también saben perfectamente reconocer complicaciones. Y si se les apoyara para poder hacer un traslado de la mujer con complicación y no se discriminara a la partera pensando que ella no sabe nada, sí, ¿no? O a la mujer cuando llega al hospital. O que es su culpa, ¿no? O que es su culpa, podríamos atender complicaciones que pueden surgir también en esos medios de una manera mucho más correcta, ¿no? Pero bueno, ¿existen parteras profesionales? Sí existen. ¿Hay escuelas de formación? Sí hay escuela de formación, todavía son pocas. Las escuelas, pero sí hay licenciatura de partería profesional en el país. Están saliendo parteras profesionales ya licenciadas. Hay figuras de enfermeras especializadas prenatales que trabajan bajo la modalidad del parto humanizado. Hay varias en el país. La UNAM tiene una escuela en ese sentido. Algunas están insertas dentro del sistema de salud institucional, pero normalmente les hacen guerra, o sea, no entienden la estructura tradicional. Sí. Hay una tendencia a pensar que ellas no van a saber, ¿no? Un miedo, ¿no? Un miedo de por medio. Sí, y además un celo profesional, ¿no? También. Entonces suceden ese tipo de cosas. Sí. Entonces ese modelo está empezando en México. Hay una
norma de partería que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud Federal, que es el ente normativo y gerente en salud materna, ya emitió un proyecto de norma, todavía no sale, según yo todavía no sale, pero en donde se habla justamente de estas figuras y de su inserción dentro del sistema institucional de salud. Entonces, esas son otras alternativas. Y hay parteras tradicionales o semitradicionales o profesionales que también atienden en otros espacios, en espacios más urbanos. Entonces, es importante que las mujeres sepan, también hay médicos, hay ginecobstetras que trabajan bajo el modelo del parto humanizado. Uh-huh. O sea, no todos los mujeres o hombres trabajan dentro de la idea y del modelo del parto intervenido hospitalario de mucha hipermedicalización, no. Hay ginecobstetras que trabajan bajo el modelo del parto humanizado, ¿no? Y tal vez atienden en hospitales públicos, tal vez en clínicas privadas, pero hay alternativas. Lo que quiero remarcar aquí es que las alternativas existen. Entonces es importante también que las mujeres conozcan que hay alternativas. Es decir, haciendo rápido una reflexión, justo ahora que me comenta que una campaña masiva de información, creo que sería lo más correcto. Haciendo como una investigación muy rápida, nada más aquí en la Defensoría, checamos cuántos números de quejas había, ¿no? Nada más en el 2024 y casi no hay. Entonces, siendo que muchísimas mujeres la sufren, pero no saben que es una violencia obstétrica. O sea, yo conozco fácil, así de que he platicado rápido, es que le abrieron. Le digo, es que eso es violencia obstétrica. ¿Qué es eso, no? Entonces, si hay un desconocimiento completamente del tema, incluso siendo que estamos en una ciudad, ¿no? Ahora, me imagino en comunidades, en lugares en donde pues el acceso a la información es mucho más compleja de llegar, pues ni por aquí, ¿no? Les ha de pasar el concepto de violencia obstétrica. Entonces me parece que sí habría que darse a la tarea de hacer una campaña masiva de información, pero que realmente envíe ese mensaje, ¿no? Que llegue a todas las mujeres posibles para que de alguna forma ellas defiendan sus derechos y defiendan la forma en la que reciben este servicio público de salud y privado también, porque se da. Yo quisiera nada más añadir que este dato a mí me llama muchísimo la atención, porque a nivel nacional las quejas por violencia obstétrica son muchísimas. Sí. Son muchísimas. Y de hecho, en general, yo hice un análisis porque ellos publican las recomendaciones, ¿no? Sí. Entonces yo revisé todas las recomendaciones que han hecho, lo hago año tras año, ¿no? La última vez que lo hice hace unos meses, entonces llegué hasta, creo que terminé el 2024, pero aproximadamente hay años en donde más del 50% de las quejas que recibe la Comisión Nacional de Derechos Humanos son en el ámbito de la salud. Sí. Eso te da una idea del problema que tenemos. Obviamente si son ahí es porque es el sistema público, ¿no? Entonces estamos hablando de que hay algo que hay que cambiar, que hay que reconocer totalmente que hay cosas que no estamos haciendo bien. Y de ese porcentaje, entre el 20 y el 40% son por violencia obstétrica. Entonces hay muchísimas quejas a nivel nacional. El hecho de que en Oaxaca no suceda eso te habla de la desinformación que hay. Exacto. Con respecto a este problema y con respecto a la necesidad de concientizar a las mujeres sobre el tipo de atención que tienen derecho de acceder y el tipo de situaciones en donde se le podría vulnerar sus derechos. Sí, me parece que desde las dos ópticas es un dato alarmante, ¿no? Y de urgencia para tomar acción, ¿no? Entonces, pues, algo que quisiera abonar para finalizar. Sí, yo quisiera nada más para que quede claro a quienes nos puedan estar escuchando. Yo no estoy haciendo una cruzada en contra de los hospitales. Tampoco estoy haciendo una cruzada en contra del parto hospitalario. Yo creo que los hospitales tienen absolutamente una enorme necesidad de existir y de dar cuidados y atención. De hecho, tenemos que mejorar, tenemos que ampliar la cobertura
en ese sentido, porque las necesidades de las personas son enormes. Lo que creo que hay que cambiar, y eso es una política que en realidad trasciende al Estado, es una política nacional, es esta idea de que el parto necesariamente tiene que ocurrir en un hospital de segundo o de tercer nivel. Habría que regresar al modelo de fortalecimiento del primer nivel de atención, que en México se ha abandonado. Se tiene que fortalecer la formación del personal médico y paramédico para que los partos se puedan atender en entornos que son más amables y más conducibles a un trato mejor y más humanizado. Se tienen que ampliar las opciones para los partos que así consideramos normales, que tendrían que ser la gran mayoría. Lo cual no quiere decir que el Estado no los tenga que regular. El Estado tiene una función de regular la formación médica y paramédica. Entonces, la partería profesional tiene que ser regulada también y está siendo regulada. La partería tradicional tiene otra característica porque es un derecho de los pueblos indígenas a poder atenderse de acuerdo a sus propias formas. Sus cosmovisiones, ¿no? Sí, y a sus propias formas y prácticas, incluyendo la partería tradicional. Pero regresando a lo de los hospitales, yo creo que tenemos que regresar a los hospitales su función de poder atender complicaciones. Las complicaciones suceden, las complicaciones ocurren 1 cada 10, tal vez 1.5 o 15 cada 100 partos terminan en complicaciones. Hay complicaciones también de bebés. Los hospitales tienen que ocuparse de esas complicaciones, porque esas son las complicaciones que necesitan la intervención especializada. Y necesitamos a ese personal, necesitamos a los hospitales y necesitamos que esos hospitales salven vidas, ¿no? Claro. Para eso están. Lo que estoy diciendo es que hay que hacer un cambio de paradigma con respecto a la atención obstétrica en todo el sistema de salud. Entonces, yo creo que me quedaría con eso. Excelente, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este tema que, si bien es muy hablado en este momento, es relativamente nuevo y, como comenta, pues en el 2007 apenas fue que se implementó este concepto como tal. Me parece que es fundamental que nosotros como Defensoría hagamos eco, ¿no?, de la información, de lo que es, lo que conlleva y las consecuencias que puede llegar a tener en las mujeres del país y del Estado, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias, Claudia, por invitarme y por poder estar aquí con ustedes esta media hora. No, al contrario, muchísimas gracias a usted. Y gracias también a ustedes quienes nos acompañaron en este episodio de Tus Derechos en Corto. No se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales, Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Si ustedes gustan mandar una propuesta de algún tema que les gustaría que nosotros tratáramos en la mesa de nuestro podcast, no duden en hacerlo a través de nuestras redes sociales, que nosotros atenderemos ese llamado. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Tus Derechos en Corto.